Pues muy buenos días, qué gusto, qué enorme placer. Me lleno de alegría de tenerles, ver rostros tan queridos aquí. Y bueno, el día de hoy nos toca coincidir nuevamente. Hoy me gusta mucho, el tema que me hicieron favor de invitarme a compartir con ustedes es un tema que me encanta. Pero la verdad es que creo que en este mundo no hay coincidencias. Hay algo muy especial, hay planes muy especiales. Y estoy sumamente contenta de que la presentación del día de hoy, que voy a hablar sobre convivencia escolar democrática, inclusión y cultura de la paz, se lleve a cabo justamente el día de hoy, 3 de diciembre. Un día tan especial. ¿Saben qué es el día 3 de diciembre? Exactamente, es el Día Mundial de la Discapacidad. Justamente un día que fue creado para la reflexión, para la toma de conciencia, para elaboración de proyectos de intervención, para reflexionar y actuar sobre la importancia de que todas las personas tenemos un lugar muy especial en este mundo. Y bueno, pues entonces hablaremos. ¿Qué es esto de la inclusión, cultura de la paz, convivencia escolar y cuál es su vínculo con la resiliencia? Si me haces favor, pues eso que les decía, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Qué mejor oportunidad para hablar de la inclusión. Qué mejor oportunidad de hablar del respeto a la diversidad y de la riqueza que implica para nosotros los seres humanos la diversidad, nuestra gran oportunidad. Yo quiero compartir varias cosas. Para poder hablar de lo que ocurre en educación, pues hay varias cosas que podemos tomar en consideración, pero opté por pensar ¿quiénes somos los protagonistas del quehacer educativo? ¿Quiénes nos encargamos del quehacer educativo? ¿Quiénes estamos ahí? Y bueno, pues está el alumnado, están las niñas, niños, jóvenes, y estamos los y las docentes. Hay muchos otros protagonistas del quehacer educativo. En el quehacer educativo intervienen tantas personas, tantas, pero hoy, si ustedes me lo permiten, me quiero centrar en estos dos, procurando no olvidar en ningún momento que no somos una isla, que formamos parte de toda una colectividad, de todo un mundo amplio y vasto, pero me voy a centrar en estos dos grandes protagonistas, docentes y alumnado. Y en particular iniciaré hablando sobre las y los docentes. ¿Qué papel desempeñamos quienes tenemos esta maravillosa oportunidad de vida como es la de ejercer la docencia? Es un regalo maravilloso que la vida nos ha dado, es una gran oportunidad de crecimiento y de relación, porque el acto educativo siempre es un acto de amor, siempre. Y entonces, qué maravilla estar siempre en ámbitos de amor. Para poder ser, en algunas ocasiones, ojalá y siempre, tutoras y tutores de resiliencia. Yo quiero que entonces compartirles esta situación de hablemos qué ocurre en el acto educativo con ambos protagonistas y en esta situación de las escuelas. Yo quiero mencionar brevemente un documento clave que cada vez que tengo oportunidad no lo dejo de mencionar. Y uno de ellos, el clave, el fundamental para hablar de inclusión en las instituciones educativas es ese nombre, justamente, el Índice para la Inclusión, un documento clave que nos puede guiar muy bien, está muy bien elaborado y nos puede dar una
idea de cómo intervenir en las instituciones educativas, cómo sistematizar el trabajo en las instituciones educativas. No lo voy a desarrollar el día de hoy, pero lo voy a enunciar. El Índice para la Inclusión es un documento que se elaboró después del trabajo del informe Warnock. Quienes están más tiempo en educación y quienes están metidos en cuestiones de inclusión educativa saben que el informe Warnock fue un informe que por primera vez se trató de sistematizar, identificar qué población con necesidades educativas especiales se tenían en los sistemas educativos. Bueno, pero pues llegaron las niñas y los niños con presencia de discapacidad a las escuelas y de repente no se sabía qué hacer con ellos. Y entonces el Índice para la Inclusión dice de qué manera podemos verificar y cuidar que todo mundo tenga cabida en las escuelas. Yo estoy enfatizando en situaciones de discapacidad, pero porque es el foco que el día de hoy traigo por el día que es. Sin embargo, por supuesto que la escuela debe de tener cabida para todas las personas, para todas las niñas y los niños. Es un derecho humano el derecho a la educación y es lo que nos hace justamente humanos. Nos convertimos humanos en los procesos de enculturación, son fundamentales. Si no llevamos a cabo el proceso de enculturación, seremos cualquier ser biológico, pero no nos convertimos en humanos. Eso es lo que nos hace humanos. Por lo tanto, el Índice para la Inclusión nos dice, a ver, hay 3 grandes dimensiones que debemos de considerar para intervenir, para evaluar. Sería identificar si las escuelas, las personas, tienen culturas incluyentes o solamente tienen discursos incluyentes, porque no es lo mismo, ¿eh? Yo puedo hablar un mundo de cosas y hablar de las chiquillas y los chiquillos. Y recordarán ustedes que quien hablaba de chiquillos y chiquillas también decía cosas tan absurdas como lavanderas de 2 y de 4 patas. Recordarán esas cosas absurdas. Entonces, de inclusión no había nada. Había un discurso disque incluyente, pero no lo era para nada. No tenía ninguna cultura. ¿Qué hay de las políticas? ¿Qué es lo que se ha trabajado a nivel de políticas? De veras, de la política que existe, ¿se está logrando que sea lo suficientemente incluyente? ¿Están siendo funcionales para la práctica, para Juanito, para Lupita, para Elena? ¿Y de veras sean incluidos en las escuelas o seguimos todavía con programas de inserciones? Y estoy hablando de programas de inserciones de todo. En las secundarias tenemos, aquí a la vuelta me vino al caso, un niño chino, literalmente chino, y habla en chino, y está en la escuela secundaria, y nadie habla chino, y el niño no habla inglés, y el niño no habla español, y llegó de China. Pues tenemos que buscar la forma en que se incluya, y tenemos que buscar alternativas. O tenemos, ustedes lo saben perfectamente, personas de diferentes grupos indígenas que también están llegando a la cabecera municipal y por supuesto que sus hijas, que sus hijos tienen todo el derecho de estar en ámbitos regulares, en ámbitos enriquecedores, teniendo oportunidades. Entonces recuerden, el Índice para la Inclusión nos dice 3 dimensiones, la primera, la dimensión de cultura, la segunda, la dimensión de política y la tercera, la dimensión de prácticas. Lo enuncio. Siguiente, por favor. Quiero hablar un poquito de una maravillosa maestra, la maestra Cecilia Fierro, una de las mujeres que más ha trabajado de manera seria en los procesos de inclusión en la educación básica, media y superior. La doctora Cecilia Fierro menciona, ¿qué es esto de la práctica docente? Y cito textual, es la praxis social, objetiva e intencional, es decir, esa conjunción de los aspectos empíricos y los aspectos teóricos puestos en la marcha de una manera en donde hay objetivos claros, en donde hay prácticas intencionales, ojo,
y juntémoslo por favor en la rueda de la resiliencia de las que nos hablaba Dani hace un rato, en la que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso. Aquí hablábamos quiénes eran esos agentes, dijimos principalmente hoy hablaremos de alumnado y profesorado, así como los aspectos político-institucionales, recordemos el índice para la inclusión, normativos que según el proyecto educativo de cada país delimitan la función del maestro. Siguiente, por favor. Y entonces vamos a ver, quienes trabajamos en educación y queremos sistematizar la práctica, tenemos que respondernos a varias preguntas. No podemos estar como zombies. Tenemos que tomar conciencia de nuestra práctica y entonces vendrán preguntas como, ¿qué es lo que está pasando en mi aula? ¿Qué ocurre en mi escuela? ¿De qué manera estoy pretendiendo educar? ¿Lo estoy logrando? ¿Qué resultados he conseguido? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cómo dice mi supervisora? ¿Cómo dicen los planes y programas de estudio? ¿Cómo me enseñaron a mí en la normal o en la universidad? ¿Cómo? ¿O algo nuevo que yo estoy haciendo? ¿Cómo será esto? Cecilia Fierro nos dice, es conveniente tomar distancia. Así, o sea, si quiero ver, no puedo estar pegado todo el tiempo aquí. Tengo que tomar distancia para mirar mejor. Y dice, conviene hacerlo para poder analizar las actividades que se realizan en función del proceso de mis alumnas y alumnos, pero también en mi proceso personal. Yo me puedo desarrollar muchísimo en mi ámbito laboral. Ustedes saben que los ámbitos laborales son ámbitos de crecimiento y de desarrollo personal. Y también es acercarse y alejarse y considerar que toda práctica docente está influida por una multiplicidad de factores tremendos, muchos al alcance de padres y madres de familia, de docentes, del mismo alumnado y muchos para nada al alcance de ellos. Y miren, quiero mencionar estas dimensiones de las que nos habla, hasta este momento sigo citando a Cecilia Fierro. Ella dice, para analizar la práctica docente conviene ver la dimensión personal. ¿Qué me hace ser docente? ¿O qué me hace o qué me hizo elegir la psicología? ¿O qué me hizo elegir trabajo social? ¿Qué me hizo que yo llegara a estar yendo a hacer prácticas, proyectos, trabajar, etcétera, en una institución educativa? ¿Qué me trajo? ¿Fue mi historia personal? ¿Algo que me ocurrió? ¿Alguien con quien me identifiqué? ¿Qué me llevó? ¿Casualidad? ¿No había trabajo en otro lado y ahí es donde lo conseguí? ¿Qué pasó a nivel personal que llegué ahí? Y podría haber llegado de casualidad, pero me quedé. ¿Por qué me quedé? La dimensión institucional, ¿en qué escuela estoy? A veces no es lo mismo estar en la escuela Benito Juárez a estar en la escuela Leona Vicario. Pueden tener, aunque pertenezcan al mismo sector, aunque pertenezcan a la misma zona, pueden ser completamente distintas. Es más, aunque sea escuela que están la gran mayoría de esos docentes en la mañana y están en la tarde, pueden ser escuelas completamente diferentes. Entonces, ¿qué concepción, qué objetivos, qué valores, qué ideas, hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son los elementos centrales que nos preocupan en la institución en la que estamos? ¿Qué acciones se hacen aisladas o se hacen de una manera del colectivo? Y cuando se hace del colectivo, ¿es solamente del colectivo docente o se involucra a familias, a estudiantado,
¿quién participa? ¿Y qué creen? Ahí se va viendo qué tan democrático o no es este asunto, porque es en las vivencias cotidianas en donde se aprende la democracia, en donde se construyen los valores, no es en los discursos, es en las vivencias cotidianas. Muchas veces la fuerza de los actos no permiten escuchar lo que dicen las palabras. En la dimensión interpersonal, ¿cómo me relaciono con? ¿De veras me siento parte de un colectivo? ¿Cómo convivo con el resto de los maestros? ¿O sigo pensando cosas que ocurren en las escuelas de a la hora del recreo? Fulanito se cayó, maestra, perenganito se pegó, maestra. Ay, no, tu maestra es la maestra Lolita. Ve y busca a la maestra Lolita y le dices a la maestra Lolita que te atienda, porque yo soy la maestra del segundo B y tú eres del sexto A, te vas para allá, por favor. Entonces, ¿qué hay en esta cuestión? Pero no, sucede que es un niño de la maestra o del maestro que sí es mi amigo. A ver, chiquito, ya pasó, ya no te preocupes, ya, pasó, vámonos. La dimensión, ¿cómo resolvemos los problemas? ¿Hablamos de ellos? ¿Lo resolvemos en el momento que se dio o tenemos un proyecto previo de intervención ante las situaciones de conflicto? ¿Están capacitadas o no las personas involucradas? ¿Nuestro estudiantado ha tomado y ha sido capacitado para la participación activa de la resolución no violenta del conflicto, de la resolución pacífica del conflicto? ¿Tiene elementos? Lo estoy considerando porque en la currícula sí está, en la currícula sí está, pero la tomo y la traigo y la considero como una situación de aprendizaje o no, voy en el bloque 2, esto corresponde al bloque 3, por lo tanto todavía no me meto y no lo puedo participar. ¿Cómo lo estamos haciendo? La dimensión social. La dimensión social tiene una multiplicidad de situaciones. Nuestros alumnos no se pueden dejar de lado que, por ejemplo, hay una serie de marchas por todos lados, no pueden dejar, ellos preguntan, maestra, maestro, ¿por qué hubo tantas manifestaciones? Maestra, maestro, ¿por qué no quieren hacer examen? ¿De veras ustedes no se quieren evaluar? Si yo sabía que usted se evaluó el año pasado y el año antepasado y demás, ¿por qué ahora pintan como si fuera la primera vez en la vida que se van a evaluar? Bueno, hay niños y jóvenes y padres de familia que se dan cuenta cosas que hay detrás de esto. Bueno, esas dimensiones sociales, de veras se está buscando cuidar la educación, etcétera, y una fundamental, la dimensión didáctica. ¿Qué es para mí aprender? ¿Qué creo que es la educación? Pienso algo así como Piaget, la educación tiene como finalidad la autonomía. O pienso algo así como Vygotsky, la educación permite el desarrollo de las funciones psicológicas superiores avanzadas. O pienso, ¿qué es lo que yo creo? O pienso que la educación es formar personas bonitas, calladitas, bien portaditas, que no causen problema, que repitan las cosas, y le juego a la pedagogía bonsai. ¿Conocen la pedagogía bonsai? ¿Conocen los arbolitos bonsai? ¿Qué tal? ¿Cómo son los arbolitos bonsai? Pequeños. ¿Pero qué tal? Están pequeños pero bien bonitos, ¿no? Entonces agarro un roble que va a ser gigantesco, que en sus potencialidades está ser gigante, enorme, fuerte, impotente, perdón, imponente, qué lapsus. O sea, sí, es que los volvemos impotentes cuando lo que puede ser imponente, grandote, enorme, fuerte, y lo agarro y lo veo. Ay, se le fue chuequita la hojita. A ver, vamos con la tijerita y le cortamos. A ver, obedece, no te atrevas a pensar, no me contradigas. Mira, Benito Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca, y cuidaba ovejitas. Y el niño lo repite.
Ay, qué bonito niño, lo puedo presumir, mira qué bien repite todo esto, sabe quién era Benito Juárez y sabe que se vestía con su mantita y demás, y lo contestó requete bien y tiene 10 en sus exámenes. Ah, pero el niño de repente cuestionó algo. No, eso no se hace. A ver, cortadito, que se vea bien bonito. Y ese que podía ser gigante se convierte en un bonsái, chiquito, bonito, que lo puedo exponer, bien educadito, pero permití el desarrollo óptimo. ¿Cuál es la idea que tengo de la educación? Porque conforme yo crea que es la educación, van a ser los actos que voy a llevar a cabo. Y entonces ahí está la dimensión didáctica, pero ¿qué creen? Para esa dimensión didáctica y para todas las demás dimensiones, por supuesto que está la dimensión valoral. ¿Qué es lo que yo valoro? ¿Qué es para mí importante? ¿Cuál es el sentido de la educación? En la educación estoy moviéndome, guiándome a partir de valores, de concepciones, de respeto, de derechos, etcétera, o no lo reflexiono o no lo considero. Estos son los elementos que nos dice Cecilia que debemos de tomar en consideración y que todo esto nos permite llegar a la relación pedagógica, que es la parte en la que culmina el análisis de todas las dimensiones y de cuya integración armónica dependerá el tipo de relación que el docente establezca con sus alumnos. Ah, que no nada más depende de que como yo me porte con él y que si me cae bien o que si yo tengo buenas intenciones, ¿a poco tiene que ver cómo está la institución? ¿O acaso tiene que ver cómo están los cambios sociales? ¿O acaso tiene que ver mis representaciones de lo que es educación? ¿Y acaso tiene que ver con quién soy yo? ¿Cómo es eso? No puedo dejar mi ropa y mi forma de ser lo que pasa en la casa, que muchas personas dicen que cuando sales de la casa lo dejas en la casa y llegas al trabajo y te olvidaste de eso. Creo que la señora Cecilia Fierro entonces no había escuchado eso, porque nos está diciendo que en la relación pedagógica intervienen mis valores, mis creencias, lo que ocurre en mi vida, las concepciones que tengo, lo que ocurre en mi sociedad, todo eso interviene. Y entonces podríamos pensar que si el docente, la docente no están bien, va a estar muy difícil que esté bien la relación pedagógica. Y por eso el análisis de las relaciones, perdón, me brinqué una partecita que es fundamental. Dice, el tipo de relación que él o la docente establezca con sus alumnos, alumnas, pudiendo caracterizarse, fíjense, o se puede convertir en una relación de opresión, de dominio, de imposición, o puede ser de libertad, respeto, colaboración, crecimiento mutuo. Y el análisis de las relaciones contenidas en su trabajo para tener una visión de conjunto respecto a las mismas, el descubrimiento de lo que propicia la frecuente aparición de algunas situaciones en el proceso educativo y la consideración propositiva de lo analizado anteriormente son cuestiones que justifican esta reflexión. Y bueno, quiero contarles un cuento. Ahí voy viendo mis tiempos, ahí voy viendo mis tiempos. Este también es un cuento muy conocido. Si me permiten, voy a leérselos. Es la escuela de los animales. Sucede que en una ocasión, un grupo de animales decidieron hacer algo heroico. Querían ayudar a que sus animalitos, que sus cachorros tuvieran una buena escuela. Y entonces la organizaron. Adoptaron un programa de actividades que consistía en correr, trepar, nadar y volar. Para que todo resultara más fácil de manejar, pues todos los animales que cursaban la escuela iban a tener que tomar todas las materias. El pato era excelente nadando. En realidad, era muchísimo mejor que su maestro. Pero apenas se sacaba así de panzazo, aprobado en volar, y era muy malo en las carreras. Como era lento para correr,
tenía que quedarse después de clase y también dejar de nadar para hacer prácticas de carrera. Esto siguió así hasta que sus patas palmeadas se arruinaron y apenas se aprobó natación. Pero aprobar era aceptable en la escuela, de modo que eso a nadie le preocupaba, excepto pues al pato. Corriendo, el conejo empezó al frente de la clase en esa materia, pero tuvo un colapso nervioso debido al intenso trabajo de entrenamiento para natación. La ardilla, que creen, era excelente trepando, hasta que se frustró en la clase de vuelo, en donde su maestro la hizo arrancar desde el suelo en lugar de hacerlo desde la copa del árbol. Y así es que tuvo un calambre por exceso de ejercicio y se sacó muy malas notas en trepar y en correr. El águila, esa águila, era problemática y la disciplinaron muy severamente. Cuando se trataba de trepar a los árboles, les ganaba a todos sus compañeros de la clase, pero insistía en usar su propia forma de llegar. No seguía las indicaciones que le daban los maestros. Y al final del año, una lechuza anormal que podía nadar asombrosamente bien y también corría, trepaba y volaba un poco, tuvo un promedio más alto y fue la que pronunció el discurso de despedida. Las marmotas de las praderas se quedaron fuera de la escuela y se opusieron a la recaudación fiscal porque el gobierno no quería agregar el programa de cavar y el de esconderse. Pusieron a sus hijos a que aprendieran con el señor Tejón y más tarde se unieron las marmotas americanas y las tortugas de tierra para iniciar una buena escuela privada. Cualquier coincidencia, nada más así, cualquier cosa así es pura coincidencia. ¿Dónde está el respeto a la diversidad cuando todo mundo tiene que adaptarse a un currículum rígido, inflexible? ¿Dónde está? ¿Sabían ustedes que la flexibilidad curricular existe? ¿Sabían ustedes que el currículum deberá de estar al servicio del alumnado y no el alumnado al servicio del currículum? Pero para poder hacer eso, se requiere personas que conozcan las características del alumno, de la alumna, del programa, de los aspectos didácticos, de las personas. Sí se necesitan profesionales bien preparados, sí se necesita trabajo interdisciplinario, sí se requieren de la construcción de muchas redes, pero entender que esto es asunto de todas las personas, no de unos, es de todos. Decía Milton Erickson, iba a decir Erickson y no fue él. Milton Erickson decía que la metáfora permite tragarse píldoras amargas. Es cierto, en las escuelas no todo es belleza, al contrario, hay ocasiones en donde sí es muy grato, pero hay otras en donde de veras los niños se enferman los lunes para aliviarse los viernes. Los lunes duele la cabeza, duele el estómago, tengo náuseas, me salió una roncha, me siento muy incómodo y va saliendo de clases los viernes y están felices y tienen toda la energía del mundo y quieren ir a nadar y quieren ir a correr. Cuando los seres humanos, diría Piaget, tenemos el instinto epistemofílico, decía él, el amor al conocimiento, siempre queremos conocer. Mamá, ¿y por qué llueve? Y mamá, ¿por qué estás triste? Y papá, ¿por qué esto es azul? ¿Y por qué la lluvia es de agua? ¿Por qué la lluvia no es seca? ¿Por qué hacen tantas preguntas y tantos deseos de saber? Y en el camino, algo hicimos que dejó de ser tan grato, emocionante, retador, aprender, gozar, disfrutar. No podemos hacer a un lado el hecho de que las emociones tienen una importancia y una incidencia fundamental. Es fundamental entonces generar un clima emocional positivo en las aulas,
en las que el estudiantado se sienta seguro y reconocido. Y fíjense, estamos hablando de espacios de construcción de resiliencia. Estaríamos hablando de todos esos elementos que no voy a repetir ahora, que los dijo muy bien Dani, pero les pido que traigan en la cabeza toda esta cuestión de la rueda de la resiliencia, porque la escuela, todos esos son ámbitos excepcionales y muy privilegiados para el desarrollo de ello, y la escuela no debe de restringirse a los contenidos curriculares o debe de hacer explícitos los que están en el currículum oculto para poder enfrentarlos y hacerlos y ponerlos al servicio de nuestras y nuestros estudiantes. Voy a hablar, ya para ir cerrando esta conversación, de otros elementos que a veces no se toman en consideración, porque se pregunta, a ver, ¿cómo vamos a hacer esos ambientes de aprendizaje? Aquí yo veo a varios colegas y saben, como decimos, la importancia de la creación de ambientes de aprendizaje en donde sea fácil construir saberes de manera colectiva. Y voy a mencionar uno nada más. Por ejemplo, elementos arquitectónicos. Pensando en que ustedes sabrán que cuando se hacen adecuaciones curriculares hay varios tipos de adecuaciones, pero los dos grandes bloques son adecuaciones para el acceso a el currículum y adecuaciones para el acceso físico. Entonces voy a mencionarles algunos porque he enfatizado discapacidad, pero por favor pensemos, todo mundo tiene que tener acceso a la educación. Quien tenga dificultades en el aprendizaje escolar, quien no lo tenga, hombres, mujeres, indígenas, no indígenas, no sé, con discapacidad, sin discapacidad, con grandes recursos económicos, sin grandes recursos económicos, lo ideal debiera de ser que todo mundo tuviéramos cabida. Entonces quiero nada más mencionarles algunos aspectos y ahora me voy a lo arquitectónico. ¿Cuáles son los parámetros identificados con el diseño de aula y aprendizaje? ¿Qué tiene que ver todo eso? Miren aquí, esta es un espacio áulico en un invernadero en donde se están integrando disciplinas diferentes en una escuela de Island Hood. Vamos a ver entonces, ¿cuáles son esos parámetros? Siguiente, por favor. Miren, vamos a hablar de 6. 1, accesibilidad y versatilidad. ¿Cómo son las escuelas? Las escuelas deben de permitir o debieran de permitir espacios de exploración, de creación, de reflexión, de paz, rincones de paz, espacios de juego. Deberían de tener características que permitan la participación de todo mundo, porque pueden llevar a cabo actividades multisensoriales. Hay quienes van a querer ver más, hay quienes van a querer tener la paz y escuchar, hay quien se necesita mover, alguien que quiere experimentar, otros que quieren leer, otros que quieren correr. Tendríamos que ver que las instituciones tengan accesibilidad y versatilidad. Hay escuelas que nos presumen que son accesibles. La UAC ha trabajado mucho para poner espacios de accesibilidad. Todavía hicimos el otro día un recorrido. Qué difícil está hacer el recorrido en silla de ruedas o qué difícil es hacer el recorrido con muletas. En una escuela primaria, la semana pasada nos llegó un niño con cuadriplegia y nos presumían que tenía una rampa. El niño cuando se acercó a la rampa lloró, lloró y lloró, porque la rampa tenía un peraltaje que en la primera bajadita se tendría que dar vueltas porque no alcanzaría, no se dieron cuenta que hay un criterio para que deba de tener el peralte, el ángulo que proteja a las personas. Detalles como esos, pero no solamente me dirijo a casos de discapacidad. Distribución de mobiliario. Todavía, cada vez menos afortunadamente, pero todavía quedan algunas escuelas en donde están los bancos con las hileras de madera
y están con el tornillo. Y bueno, los niños, las niñas conocen muy bien la nuca de su compañero de adelante. La pueden describir, pero perfectamente. Pero ¿qué ocurre cuando algún docente quiere buscar formas diferentes de discusión? Cuando el docente quiere dejar de estar aquí adelante y se da cuenta que el protagonista principal del aprendizaje es el alumno, es la alumna, y entonces necesita favorecer un intercambio entre pares, pero no puede ponerse a desatornillar todas las sillas para que puedan entonces acomodarse de otra manera. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, hay investigaciones, no traigo los nombres de todos los autores, pero todo lo que estoy citando son trabajos muy lindos y documentados, por supuesto, que nos muestran que cuando se está sentado en semicírculo, se observa un incremento significativo en la participación, se observa también un incremento importante en el contacto visual, se logra la posibilidad de participación mucho más activa. ¿O sabían ustedes que en aspectos de iluminación hay algunas investigaciones realizadas por una universidad de Canadá y otra de los Estados Unidos, en donde encontraron que alumnos o alumnas que estudiaron con un poquito más de iluminación tuvieron una mejora del 20% en pruebas de matemáticas y otra del 26% en las de lectura, en relación con aquellos alumnos, alumnas que estudiaron en condiciones de iluminación más pobre? Pero siempre es mucho más fácil decir que todo está, ese niño que no aprende, ese niño que no puede, esos papás que no apoyan, etcétera, etcétera. Otros 3, temperatura y ventilación. Un trabajo interesantísimo, ese salió hace como 6 meses, muestra que temperaturas altas pueden afectar el nivel de la serotonina y de la noradrenalina, los cuales, ustedes saben, que el primero está muy vinculado con el estado de ánimo, el segundo está muy vinculado con la atención. Y para favorecer el aprendizaje en el aula, se ha encontrado que la temperatura debería de estar entre los 20 grados centígrados y los 22 grados centígrados, y la humedad del aire en torno al 50%. Yo quiero decirles, quienes hemos estado en las escuelas primarias y secundarias a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, Dios mío, el olor a humanidad es tremendo, sobre todo pensando en adolescentes, encerrado, a veces no se pueden correr las ventanas, es un sudar todo el tiempo, entra la luz de una manera que ni siquiera alcanzas a ver a los estudiantes. Todo ese tipo de situaciones afecta, todo eso vulnera y violenta. Otras cosas, por ejemplo, en sonido. Yo les puedo decir mucho, yo trabajo en educación especial, soy directora de una unidad de servicios de apoyo a la educación regular y bueno, quiero decirles que tenemos a muchos estudiantes, chicas, chicos, que por ejemplo algunas personas con síndrome de Asperger que tienen un alto funcionamiento, acuérdense que es uno de las situaciones presentes en el trastorno del espectro autista, pero perfectamente pueden aprender y no tienen dificultades en eso, al contrario, incluso tienen algunas áreas de desarrollo muy elevado en pensamiento abstracto, dificultades fuertes en comunicación y relación, pero muy alto a veces en cuestiones de pensamiento matemático o de pensamiento verbal. Pero eso sí, ponle algún sonido y se desestructuran completamente. Y entonces empiezan a llorar y se empiezan a inquietar y se empiezan a golpear y entonces se espanta la gente y dices que esos niños no pueden estar aquí en la escuela, cuando todo eso lo resolverías cuidando los estímulos auditivos y que, por ejemplo, enseñándoles al resto del alumnado que se puede hablar sin estar gritando todo el tiempo. También pues profesores, profesoras, que es cierto, existen grupos de 49, 50 alumnos en espacios tremendamente reducidos, en donde quieres caminar entre los alumnos y no hay forma, o te la vives brincando entre mochila y mochila y no hay espacio para que puedas pasar, es cierto,
Esas son las condiciones que hay. Color y decoración. Color y decoración. Bueno, se sabe que combinar paredes blancas o con colores claros junto a la utilización de colores brillantes, verbigracia, los que tenemos aquí, puede incluso estimular el aprendizaje y combinar cuestiones muy tecnológicas con cuestiones que no lo sean tanto, permitir que se esté interactuando ambos aspectos. Sin embargo, tenemos una saturación horrible en muchas aulas. Sé que aquí hay muchos maestros, maestras, estoy identificando algunos de ellos. Díganme si estoy mintiendo, que en el salón se reparten, la pared de allá es de la maestra Blanquita y la pared de acá es del maestro Juan. Y entonces, y bueno, acá está el pizarrón y pues por acá a lo mejor están las ventanas y demás. Pero eso sí, pues es que yo puse, ¿en qué estamos ahorita? Ya en diciembre, ya empiezo con mis adornitos navideños, pero ¿qué crees? Todavía no he quitado el del 20 de noviembre y ay, me quedaron tan bonitos los del 15 de septiembre que me quedan pedacitos por acá y voy caminando y entre los arbolitos de Navidad todavía están las calaveritas aquí encima y saturamos de estímulos a los y las niñas. Qué bueno que fueran estímulos positivos, no necesariamente lo son. Y entonces tenemos fuertes dificultades cuando tenemos a niños con ansiedad y que llegamos la gente de educación especial y le decimos, maestra, un espacio en blanco, así, en donde fulanito de tal cuando se ponga nervioso pueda hacer algo parecido a lo que nos dijo Dani. Alcanza a respirar, siente que no te está sofocando, ve un lugar tranquilito, en blanco, en el espacio de tu salón, pero no lo hay, lo busco y no lo encuentro, no lo hay. Siguiente. Pues sí, tendríamos que ver si podemos lograr las aulas, los espacios escolares pueden ser o espacios de reproducción o espacios de transformación. Pueden ser espacios de crecimiento, pueden ser espacios de estancamiento, pueden ser espacios de héroes anónimos, trabajando solos y luchando solos, o pueden ser espacios de colectividades en donde toda la sociedad sin excepción, tenemos cabida. Es cierto, se está cargando demasiado al profesorado, se le están señalando responsabilidades que no debieran de ser exclusivamente de los y las docentes. Y en momentos en donde todo se está volviendo más complicado, por algo. Hay un trabajo, una investigación muy linda hecha también por otra colega, por otras dos colegas de esta universidad, de la Facultad de Psicología, en donde estuvieron haciendo un análisis del ejercicio de la autoridad de padres y madres. ¿Y saben qué encuentran? Que en los últimos años ha venido declinando el ejercicio de la autoridad de padres y madres. Pareciera que están muy preocupados por ser los cuates, los amigos, amigas de sus hijos, olvidándose que amigos y amigas, sus hijos, ojalá, si ellos como padres son buenos mediadores, aprenderán a tenerlos y van a tener a muchas amigas y muchos amigos, pero una madre o un padre solamente van a tener una y no hay que declinar. La autoridad no hay que tener miedo de ejercerla. Autoridad viene de la palabra autosere, dejar crecer, estimular, propiciar el desarrollo, de ahí viene, pero da miedo. Y de repente es, maestro, ahí le encargo, no quiso comer, a ver si hace que a la hora del recreo coma, que coma por favor mi hijo. Le dije, ¿qué cree maestra? No se quería parar y le dije, te voy a acusar con la maestra cuando llegue yo allá, Maestra, no se quiso lavar los dientes. Ahí está. ¿Qué pasa? Todo mundo tenemos que asumir lo que nos corresponde.
Es hermoso el acto educativo, el proceso educativo es muy bueno. No sé si se pudo, un cierrecito de 2 minutos que era un video, ¿no estaba? ¿No te lo trajeron? Ok, sí, es que tuve problemas tecnológicos yo y pedí a ver si me lo podían bajar, pero creo que no se pudo. ¿Sí se pudo? Uno extra que le pedí a Fer. Ok, y bueno, aquí la situación es, hay que ver que los espacios educativos son espacios en donde se debe de ejercer la democracia, la convivencia, pero en el día a día, en esta reflexión de toda esta multiplicidad de dimensiones que hemos analizado. No es una cuestión de buena voluntad nada más, no es una cuestión de buena voluntad, es un proceso tremendamente complejo, de los cuales enunciamos unos cuantos factores nada más el día de hoy. Pero de cualquier manera, seas como seas, seas quien seas, las escuelas son espacios en donde todas y todos debemos de ser bienvenidos. Muchísimas gracias.